Bienvenidos a este video donde abordaremos algunos conceptos en relación al lenguaje PHP. PHP es un lenguaje del lado del servidor de propósito múltiple que fue desarrollado originalmente con la idea de brindar dinamismo a las páginas web. Recordemos que en el momento que aparece la web era más que nada estática, o sea, uno cargaba un contenido que era el mismo contenido que estaba en el servidor. No se realizaban ninguna actualizaciones entre lo que uno, por ejemplo, consultaba desde su PC a lo que le brindaba el servidor. Digamos como que en el medio no sucedía nada, simplemente que lo que uno hacía era descargar el archivo del servidor. Con el comienzo de PHP empiezan a aparecer obviamente también otros lenguajes de scripting del lado del servidor y la web empieza a dotarse de dinamismo. Por ejemplo, podemos ver cuando uno consulta o tiene un carrito de compra que está en un sitio realizando compras, ese carrito de compras es una cuestión de dinamismo en la parte web, o sea, uno va agregando y en el mismo momento el carrito de compras va incrementando los productos que nosotros vamos agregando. Y al final podemos hacer clic, por ejemplo, en una opción de comprar y nos va a traer todos los productos que nosotros hemos ido agregando a nuestro carrito a lo largo de la navegación. Algo que parece algo hoy en día tan simple y tan, digamos, que lo damos por sentado, al comienzo era algo complicado de lograr. PHP vino entonces a cubrir este hueco en el desarrollo, donde nosotros lo que hacemos es insertar inicialmente código en una página HTML. ¿Sí? Hay otra forma en realidad también de realizarlo, donde hay archivos puramente de PHP. Ya vamos a ver luego la parte de programación de controladores, la parte del modelo, donde sí netamente es código PHP y, por ejemplo, no hay nada de HTML. Veamos un ejemplo bien sencillo para interpretar la primera parte de dónde se ejecuta el código y qué es lo que devuelve al cliente. En este ejemplo vemos una pequeña página web donde tenemos la estructura clásica del HTML, del documento, head y body, donde en realidad tenemos una pequeña línea de código que empieza con el signo de interrogación y PHP, y tenemos la instrucción hecho o echo, que lo que nos hace es devolvernos o insertarnos o mostrarnos por pantalla lo que nosotros le mandemos entre comillas o entre comillas simples. Entonces, si nosotros vemos el ejemplo, vamos a ver que lo que decimos un hola mundo simplemente va a mostrar que este es una script en PHP, no tiene ninguna complejidad. Luego veamos otro ejemplo donde en realidad lo que incluimos además en nuestra instrucción para mostrar contenido son dos etiquetas P o de párrafo de HTML, y en realidad lo que el cliente termina viendo es la etiqueta P con la instrucción, ¿sí? No ve nada que tenga que relacionarse con PHP. ¿Dónde se procesa este lenguaje o este código PHP? Se procesa del lado del servidor, y el servidor le devuelve al cliente únicamente un archivo HTML, por ejemplo, con el código PHP ya procesado, ¿sí? Recordemos que para que esto suceda, generalmente está configurado por defecto, los archivos se tienen que guardar con extensión .php, no con extensión .html, ¿sí? Para que pueda ser procesado en el servidor. Entonces, bien, nos preguntamos dónde procesamos el código PHP o dónde se procesa el código PHP. Del lado del servidor. Eso siempre tenganlo presente, porque es diferente, por ejemplo, a JavaScript, que se ejecuta en el lado del cliente. O sea, el mismo navegador tiene un intérprete de código JavaScript, ¿sí? Recordemos entonces que PHP se ejecuta del lado del servidor y es un lenguaje de programación. No así HTML, que mucha gente lo confunde, que es un lenguaje de marcado, donde HTML sí lo interpreta, digamos, el navegador web, pero para el código PHP siempre recuerden que tenemos que tener instalado el intérprete de PHP en nuestro servidor web. O sea que ténganlo siempre en cuenta, tanto para, digamos, a manera de cierre, tener en cuenta que lo que es PHP se va a procesar en el lado del servidor y lo que es HTML, JavaScript y CSS lo interpreta el navegador web, ya sea Chrome, Firefox o Internet Explorer, entre otros. Los invito entonces a realizar la siguiente actividad. Muy bien, alumnos, hemos estado trabajando en la actividad donde tenían que completar básicamente los tipos de datos de PHP, relacionarlos con un código.
Recuerden que PHP, los tipos de datos, los elige el lenguaje en base al valor que nosotros le asignamos a la variable. Entonces, por ejemplo, si vemos la clave de respuesta brindada, el tipo de dato es boolean y el código de ejemplo sería una variable condicional donde tenemos condiciones igual a true o verdadero. En este video vamos a repasar algunos ejemplos prácticos de cuándo intervienen las estructuras de control en PHP. Recuerden que una estructura de control me condiciona el flujo de ejecución de un programa y sin ellas no podríamos hacer la mayoría de las cuestiones que hoy por hoy programamos en cualquier sistema. Veamos un ejemplo. ¿Alguna vez entraron a un sitio de venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo? Si se fijan, la mayoría de los sitios, por una cuestión, si se quiere, legal, preguntan, antes de cargar cualquier contenido, si uno es mayor o menor de 18 años. Y tiene un botón la persona generalmente para elegir si es mayor o si es menor. Otros ejemplos de sitios tienen la fecha de nacimiento. Uno tiene que completar el mes, el día y el año de su nacimiento y eventualmente valida si es mayor de edad a la fecha de ingreso al sitio. El ejemplo que estamos mostrando es de una página que vende productos con contenido alcohólico y pregunta al inicio si el usuario que está ingresando a esa página es mayor a 18 años con la opción que tiene de poner sí o no. Entonces, si repasamos el ejemplo, la parte que vemos visual, obviamente está construida en HTML, CSS y tiene algún comportamiento definido en JavaScript. Pero si esto lo estuviéramos programando con PHP, en el momento que el usuario pone sí o pone no, o sea, elige una opción, podríamos visualizar el código similar al que tenemos puesto en pantalla, donde con una estructura o una sentencia, mejor dicho, de tipo if, donde estamos preguntando si se cumple o no se cumple una condición. En este caso, si se cumple la condición, va a ejecutar o va a cargar la página principal. Y si no se cumple la condición, lo que va a ser redirigirnos a otra página donde nos diga que para ingresar a este sitio se requiere que sea uno mayor de 18 años, etc. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo utilizar una sentencia if en algo tan trivial como puede ser preguntar si es uno mayor o menor de 18 años. En el caso del mismo ejemplo, pero que no sea un botón por sí o por no, sino que nos pida cargar la fecha de nacimiento, podríamos preguntar básicamente si el día es mayor, si el año es mayor al año actual y demás, para calcular de esa manera si suma 18 años a la fecha de ingreso del sitio, que puede ser hoy, mañana o de acá a un mes, y en base a eso, también con un if, dejarlo o redireccionarlo a la página principal, o si en caso de que no cumpla las condiciones, redireccionarlo a un mensaje donde se le indique al usuario que el requerimiento para visitar la página que tenga más de 18 años. Otro ejemplo muy usado es una sentencia del tipo for each, donde recorremos un arreglo, por ejemplo, cada registro y hacemos algo con ese registro, ¿sí? Entonces, por cada registro del arreglo vamos a ejecutar alguna sentencia. Lo más común es consultar una base de datos. Cuando consultamos una base de datos, por ejemplo con un select, nos trae, puede ser una de las opciones de forma de un arreglo, el contenido del resultado de esa consulta. Y si vamos más allá, nos imaginemos un ejemplo donde yo consulto un listado de clientes, ¿sí? Y me trae cada cliente con su nombre, apellido, teléfono, DNI, etc. Y yo tengo que mostrarles en una tabla en HTML. Entonces, la construcción de la tabla empieza con la cabecera en código estático propiamente HTML, pero después puedo utilizar un for each para iterar por cada registro y en cada registro mostrar los valores. Si vemos en pantalla, tenemos otro ejemplo donde mostramos características y cada característica le ponemos un tilde, si existe o no existe. O sea, por ejemplo, si yo digo está abierto a la comunidad o tiene una comunidad de soporte, si la tiene le ponemos un tilde y si no la tiene no le imprimimos nada. Entonces, siguiendo el ejemplo, lo que podemos hacer es, hacemos la consulta, una vez que hacemos la consulta, con un for each iteramos a través de los resultados
Y luego para cada línea podríamos preguntar si el valor, por ejemplo, valor, es igual a 1, significa que tiene que tener el tilde. Entonces lo que hacemos es con una sentencia de tipo hecho o echo, mostrar una imagen con HTML. Y si en el caso de que ese if no se cumpla, no hace nada. De esta manera vemos cómo en una cuestión cotidiana estamos utilizando unas estructuras de control en PHP. Y los invito entonces ahora a repasar lo visto con una actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que construir una tabla, donde tenían a su vez que ubicar la estructura de control correspondiente y una situación hipotética que resolvía, que está planteada. Les dejo una pequeña pista, una estructura de control if-else, como hemos visto. Para el ejemplo, resuelve una situación en el caso de preguntar si un usuario es mayor o no de 18 años, en el caso de poder seguir ejecutando una instrucción como podría ser redireccionar a la página principal. Y siguiendo el ejemplo que vimos, en el caso de que eso no se cumpla, sería el else, lo que haría sería, por ejemplo, enviar al usuario a una página donde le explique las condiciones de uso de la misma. Bienvenidos a este video donde vamos a repasar algunas cuestiones relacionadas al uso de arreglos o arrays en PHP. Los arreglos es una manera de poder guardar información del mismo tipo, ¿sí?, agrupada en alguna posición de memoria, que disponen la mayoría de los lenguajes. En este caso, lo que estamos viendo en PHP, vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizarlos. El primer ejemplo, observamos a unas personas en fila, donde decimos que tenemos un arreglo tipo numérico, o sea, las personas son una representación simplemente para ilustrar, pero lo que estamos viendo ahí es un arreglo de enteros, ¿sí? Es un arreglo de números, donde cada uno tiene su registro, 2, 3, 4 y 6, y ese arreglo podríamos iterarlo justamente de 1 a su posición número 4 y mostrar cada elemento. Lo mismo de manera análoga es lo que nosotros realizamos cuando accedemos a una base de datos y consultamos un conjunto de registros de una tabla dada. Ese conjunto de registros puede volver de la forma de un arreglo y al iterar sobre ese arreglo estamos accediendo a cada elemento del mismo. Recuerden siempre, porque esto es muy importante, los arreglos siempre sus índices comienzan en la posición 0. O sea que el primer elemento de un arreglo siempre va a ser el 0. Eso es muy importante porque es un error muy común de programación iniciar o recorrer o buscar el elemento de la posición 1 y nos olvidamos siempre del 0. Veamos un ejemplo de cómo con el framework CodeIgniter, aunque cualquier otro framework, ya sea el Laravel, Symfony, etc., disponen de situaciones similares, cómo hacemos para consultar una base de datos, ¿sí?, en este caso llamada personas, una tabla de una base de datos llamada personas, y con el resultado devuelto como un arreglo, iteramos por cada elemento para mostrar a su vez cada campo de cada registro, donde por ejemplo el nombre, el email, etc., ¿sí? Con un código muy sencillo, como vemos en pantalla, podemos iterar por un arreglo. Lo podríamos hacer simplemente con PHP, sin utilizar este framework en este caso, o esta ayuda o esta librería que nos brinda CodeIgniter. Sí lo podríamos hacer también. La estructura podríamos utilizar para recorrer un for o un for each de manera análoga, pero se nos complicaría o nos agregaría un poquito más de código a la hora de iterar por los resultados de nuestra consulta a la base de datos. Esto no es una característica propia de CodeIgniter, ¿sí? O sea, ténganlo en cuenta. Cualquiera o la mayoría de los frameworks de desarrollo para PHP tienen funcionalidades o ayudas para el acceso a datos y cómo mostrar los datos, ver si tiene registros o no tiene registros, iterar por los elementos, etcétera, ¿sí? No tenemos que pensar que solamente es de CodeIgniter este código. Por último, podemos ver algunas cuestiones o ejemplos relacionados a tipos de arreglos, donde el principal
Generalmente tenemos tipos de arreglos de índice numérico o de índice asociativo o arreglos asociativos. El índice numérico es el arreglo común, donde si lo comparamos con matemáticas vemos que un arreglo de una sola dimensión es llamado un vector y un arreglo de 2 dimensiones puede ser considerado una matriz, por ejemplo. Podemos tener de 3 dimensiones, podemos tener de n dimensiones. Lo que se conoce como un arreglo multidimensional. Pero a su vez los índices nos determinan, por ejemplo, si el índice es numérico, yo para acceder al elemento 0, por ejemplo, tengo que hacer referencia al índice 0, o sea, mis elementos 0, ¿sí? Ya, suponiendo que mis elementos es el nombre del arreglo. En el caso de un índice asociativo, tal cual veíamos en el ejemplo anterior, también podemos, por ejemplo, citar una agenda donde yo tengo un arreglo de personas y yo tengo personas y referenciando al DNI, por ejemplo, imaginemos que el DNI es 1, 2, 3, 4 o un número de identificación, yo puedo acceder a ese arreglo a través de esa identificación o a través del apellido o a través del nombre. Simplemente puedo ir iterando por los registros y no tiene un índice numérico, sino que el índice es de tipo string o una cadena de texto. Como vemos, tenemos diferentes formas de utilizar los arreglos y generalmente se usan arreglos de tipo asociativo en la práctica. Así que los invito entonces a repasar estos conceptos con la siguiente actividad. Durante el intervalo hemos estado realizando la actividad en la que consistía arreglar o acomodar, mejor dicho, los tipos de arreglos en PHP con su ejemplo de código en el mismo lenguaje. Les dejo aquí una pequeña clave de respuesta donde tenemos que el tipo de arreglo es numérico indexado y el ejemplo de código PHP es la variable arreglo asignada a un array que tiene los valores 5, 8, 10, 150, 3, 4 y 6, todos de tipo entero. Pero para acceder, por ejemplo, al 5, que es la primera posición de ese arreglo, acuérdense de que tienen, al ser numérico indexado en este caso, acceder a la posición 0. O sea, un ejemplo de acceder a esa posición sería arreglo y entre corchetes el número 0. Accederíamos al valor 5. Bienvenido a este video donde vamos a ver algunas cuestiones relacionadas al uso de cookies en lo que tiene que ver con el desarrollo web. Las cookies en realidad son una porción de información que se almacena en el lado del cliente, o sea, las cookies se almacenan, eso siempre tenganlo en cuenta, y en claro, se almacenan en nuestras computadoras, ¿sí? Uno cuando navega por internet, constantemente los sitios están enviando o nos están guardando pequeñas cuestiones de información en nuestra computadora. Por ejemplo, uno visita un sitio de videos y setea el volumen al 50% y la resolución en tal formato o la calidad del video en alta, por ejemplo, y vemos otro video en el mismo sitio y vemos que automáticamente, por ejemplo, el volumen y la calidad del video está seteado en lo que nosotros habíamos elegido previamente y abrimos un tercer video y eso se mantiene. Eso generalmente puede ser utilizando cookies. Las cookies nos recuerdan en este caso preferencias del usuario y nos habilitan a que nosotros en una segunda carga de la página o en otra sección de la página podamos recuperar esas preferencias del usuario y de esa manera mantenerle una mejor experiencia de usuario en el uso propiamente del sitio. O sea, si no tenemos que nosotros en este caso tener que estar ajustando el volumen y la calidad del video cada vez que nosotros vemos un video. Otro ejemplo de ello, en las páginas multidioma, cuando uno elige, por ejemplo, español o inglés como idioma de preferencia y se lo mantiene a lo largo de la visita al sitio, también puede ser utilizado mediante cookies, ¿sí? Recordemos, no es la única forma o la única tecnología aplicada a este tipo de escenarios, pero sí es muy utilizada. También tengan en cuenta que las cookies hoy en día, si han visto cuando uno entra a un sitio y demás, siempre hay políticas de privacidad que les indican si uno acepta o no acepta las condiciones del sitio y les informa que están haciendo uso de cookies. Toda esta cuestión tiene que ver con que al guardar
estas pequeñas porciones de información o preferencias del usuario, algunos interpretan que están invadiendo o están guardando ciertas cuestiones relacionadas a la privacidad de la navegación o a la privacidad del usuario que está navegando. Entonces, por ello es que están informando o que nos piden que aceptemos ciertos términos de uso. Veamos un ejemplo, como lo estamos viendo en pantalla, donde se ilustra una forma de recordar a un usuario mediante el uso de cookies, ¿sí? Muchos de ustedes habrán entrado a Facebook o incluso tienen cuenta de alguna casilla de mail, donde no necesariamente cada vez que ingresan tienen que ingresar su nombre de usuario y contraseña para validarse, sino que la computadora o el navegador le está recordando su usuario. En ese caso, si se fijan, van a ver que el sitio que estamos visitando pueden hacer uso de cookies. Y en el ejemplo que vemos acá en pantalla, uno pide el usuario y la contraseña. Y si ya ingresó una vez y le tildó, muchas veces la opción es a recordarme o recordarme en esta computadora, la próxima vez que ingresa le dice bienvenido Juan o bienvenido el nombre del usuario, el último acceso fue tal día, acceder, y no le pide ni usuario ni contraseña. Recordemos también que es importante que no se almacenan en las cookies datos del estilo del usuario y la contraseña, sino que se almacena algún otro valor intermedio que le permite al servidor conocer que su usuario está validado, ¿sí? Y puede hacer uso. Pero nunca, eso fíjense bien y acuérdenselo, guardar ni contraseña, ni nombre de usuario, ni información, digamos, que pueda ser vulnerada en una cookie, ¿sí? Otro ejemplo muy utilizado es en la parte web. Es cuando uno navega por diferentes sitios de internet. Imaginemos el ejemplo planteado donde yo estoy buscando adquirir un nuevo auto y empiezo a navegar por páginas de diferentes fabricantes o en sitios de venta, de subastas y demás, y busco una marca en particular. Cada vez que yo voy navegando, estos sitios van dejando como pequeñas migajas o lo que estamos viendo como cookies con información referida a las preferencias de mi búsqueda, por ejemplo, de una marca determinada. Esto es lo que se usa muchas veces para mostrarnos después publicidad. ¿No les ha pasado que ustedes están buscando algo sobre una playa de Brasil, por ejemplo? Están buscando un lugar o lugares en Brasil y demás. Uno después entra a Facebook y le aparece misteriosamente publicidad a la derecha o abajo en el medio sobre vuelos, paquetes, hoteles y demás a Brasil, que en este caso es lo que estábamos buscando recién. Lo mismo pasa con el ejemplo planteado del auto. Uno busca un auto y después de repente entra a Facebook y le aparece una concesionaria que le vende la marca que uno estaba buscando recién. Muchas veces estas cuestiones están relacionadas a pequeños archivos con información de preferencias del usuario que se conocen como cookies. PHP, como vamos a ver a lo largo de esta materia, nos permite hacer uso de las cookies, ¿sí? Y tiene algunas funciones propias para prácticamente instanciarlas o crear cookies y después recuperarlas o leerlas de acuerdo a la información o a los fines que uno quiera darle en nuestro proyecto. Con todos estos conceptos ya están listos para poder realizar la actividad práctica integradora. Así que les deseo mucha suerte.